A lo largo de la historia de un programador, se crean una serie de algoritmos que no son más que un conjunto de pasos que si los seguimos nos permiten llegar a la resolución inequívoca de un problema, ¿vale? Siempre y cuando ese algoritmo se haya hecho bien. Perfecto. Supongamos que queremos saber si un DNI es válido o no lo es. Pues es relativamente sencillo saberlo. Podemos crear una función como esta, ¿vale? Sin entrar al detalle, sin entrar si funciona o no, que, bueno, debe de funcionar, ¿vale? Pero la hice así deprisa y corriendo, que nos permita, nos devuelva, o sea, nosotros le pasamos un DNI por parámetro y nos diga si este DNI es correcto o no, ¿vale? A través del retorno que si bajo el puntero me lo tapa, pero si os fijáis, hay un return correcto, que no es más que es un booleano, que es verdadero o falso, verdadero si el DNI es válido, falso si el DNI es falso, ¿vale? Pues esto es un algoritmo tradicional. Vemos que para saber si un DNI es correcto o no, simplemente lo que hacemos es seguir un conjunto de pasos con bifurcaciones, con bucles, con lo que sea, pero que podemos nosotros plasmar en un algoritmo este conjunto de pasos como tiene que ser, ¿vale? Perfecto. Entonces, si yo quiero crear un algoritmo que me diga en base a unos parámetros si una pareja se va a separar en los próximos 30 años o van a seguir juntos, ¿cómo lo hago? ¿Qué conjunto de pasos tengo que seguir yo para saber si esa pareja van a seguir juntos o no? Pues no lo sé. Y además es tan complicado, ¿no? Imaginaos también que queremos saber, nosotros recibimos unos parámetros de una voz y queremos saber de quién es esta voz. Pues obviamente hay tantos matices, tantos parámetros, tantas posibilidades que nosotros no vamos a ser capaces de poder hacer un algoritmo tal y como hemos hecho en este del DNI, ¿vale? O sea, a priori, nosotros no, con un algoritmo tradicional, con lo que llevamos haciendo hasta ahora, no vamos a poder dar un resultado a este problema, no vamos a poder resolver este problema, ¿vale? Para esto, para esta tipología de problemas que no somos capaces de resolver con algoritmos tradicionales, están los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Vale? La inteligencia artificial es un concepto que suena a futuro, ¿vale? Pero en realidad no lo es, porque nace a mediados del siglo XX, ¿vale? Y como digo, da la posibilidad, abre la puerta a resolver problemas que son difícilmente resolubles con algoritmos tradicionales y que, pues bueno, pues que no se pueden resolver, ¿vale? con esa tipología de algoritmos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la inteligencia artificial, todo y que nace a mediados del siglo XX, lo que pasa es que necesita o requiere de un hardware bastante potente, ¿vale? Son algoritmos muy intensos en recursos, ¿vale? Que necesitan muchos recursos para funcionar. Eso explica el por qué, todo y ser una disciplina no tan moderna, su avance no se ha dado hasta el tiempo reciente, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial abre la puerta a automatizar tareas que hasta ahora no se podrían automatizar, porque solo se podían resolver de forma humana, algunos ni eso, porque ya como digo, ya lo que digo, ¿no? Saber si una pareja se va a separar o no, pues hay que tener, pues, que ser un buen experto en la materia para saberlo, ¿no? Pues estos tipos de algoritmos nos permitirían, en la teoría, ser capaces de resolver estos problemas. Algunos ejemplos, por reconocimiento de voz, la conducción autónoma, el reconocimiento facial, el reconocimiento de imágenes. Todo esto son tipología de problemas que se pueden resolver mediante algoritmos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial y todo lo que viene después, es muy importante tener claro cuál es el concepto de modelo, ¿vale? Un modelo es una simplificación de la realidad, ¿vale? De un proceso o fenómeno.
que se basa en una serie de variables esenciales que afectan al proceso y explica cómo interactúan estas variables y de esa forma poder explicar el fenómeno que se está estudiando e incluso predecir comportamientos. En realidad, lo que hace este modelo es intentar replicar lo que es la capacidad de entendimiento, comprensión y con esto ser capaz de resolver un problema. Es decir, trata de emular lo que es la inteligencia en sí misma, ¿vale? A través de esta simplificación de la realidad. En esencia, tenemos dos tipos de modelos, los que son predictivos y los que son descriptivos. Los predictivos intentan determinar los valores de una o varias variables a partir de un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿las acciones de Tesla subirán o bajarán? Si queremos resolver esta pregunta, podríamos tener un modelo que nos permita saber si en base a una serie de parámetros, si las acciones de Tesla pues subirán o bajarán. Luego tendríamos los descriptivos. Los descriptivos se encargan de clasificar los datos en tipologías según la similitud de sus propiedades. Tratan de dar una respuesta acertada, pero no tratan de predecir nada. Un mapa es un ejemplo típico de lo que es un modelo. Representa el territorio que pisamos de forma simplificada, porque el territorio es más complejo que lo que se plasma en un mapa. En un mapa no vemos todos los matices del terreno, pero sí que nos puede ayudar para saber a dónde ir. O lo que podemos, a saber cómo llegar para ir a un sitio. O lo que podemos tardar en llegar a un sitio. Podemos crear modelos que nos permitan predecir qué tiempo hará mañana. Simplemente cogeremos, y digo simplemente, pero no es tan simple, cogeremos las variables que creemos que influyen en el modelo y él será el encargado de ver cómo estas variables interactúan para decidir qué tiempo hará, para predecir, mejor dicho, qué tiempo hará. También hay modelos que se basan en la economía, uno muy conocido es el de la oferta y la demanda. ¿Vale? Lo que ocurre con los modelos es que al ser representaciones simplificadas, no tiene por qué dar el resultado correcto e inequívoco, pero pueden ser lo suficientemente robustos como para ser la mejor explicación posible e incluso, pues en el caso de los modelos predictivos, acertar en las predicciones. Ahora vamos a intentar explicar el concepto de Deep Learning para que sepamos qué es y nos quede claro. Pero antes tenemos que hablar de el concepto de Machine Learning. La inteligencia artificial es un término muy grande, pues dentro de este término de inteligencia artificial tenemos un grupo llamado Machine Learning, ¿vale? Que incluyen que lo que hace es aglutinar una serie de algoritmos que están pensados para dotar a la máquina en sí de la capacidad de aprender. Y ahora explico qué quiere decir que la máquina sea capaz de aprender. Dentro de lo que es el Machine Learning está el Deep Learning. El Deep Learning es un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Un algoritmo que es capaz de aprender por sí solo. Nosotros lo configuramos, definimos qué hiperparámetros va a tener, pero el algoritmo, a través de un proceso de aprendizaje, irá modificando una serie de parámetros internos para ser capaz de encontrar la mejor respuesta posible. ¿Vale? O sea, nosotros no vamos a programar este algoritmo. A ver, vamos a crear lo que es el modelo. Al final Deep Learning es un modelo. Nosotros lo que vamos a crear y configurar es el modelo. Pero lo que es su funcionamiento interno, su mejora interna la va a hacer él solo, porque es un algoritmo de Machine Learning. Entonces, imaginemos que queremos resolver el problema del DNI, ¿vale? Nosotros tenemos una función a la cual tú le pasas un DNI y te dice si es correcta o no. Si esto lo quisiéramos resolver mediante un algoritmo de Machine Learning, lo que haríamos es tener una especie de función cuyo algoritmo se iría mejorando al paso del tiempo. Nosotros no definiríamos qué pasos hay que seguir para saber si un DNI es correcto o no.
sino que esto internamente ya se iría mejorando el propio algoritmo para ser capaz de saber qué DNI es correcto y cuál no. Y al priori, pues parece esto una locura, pero una vez veamos el deep learning y lo entendamos, ya pues veremos la luz, ¿no? Veremos la luz, la iluminación, veremos. Vale. ¿Qué es lo que tiene de peculiar el Deep Learning? El Deep Learning, de alguna forma, se basa en lo poco que se conoce del funcionamiento del cerebro humano. Trata de emular el funcionamiento del cerebro. Al final, el cerebro humano lo podemos considerar como una caja negra, porque es difícil realmente saber qué es lo que está haciendo. Esta caja negra recibe una serie de estímulos, ¿vale? Que llegan desde el exterior a través de nuestras percepciones sensoriales o estímulos psicológicos. Tenemos que saber que un mismo estímulo pues, puede ocasionar resultados distintos en función de cada cerebro, ¿no? Y al final lo que hace el cerebro a través de estos estímulos que recibe es generar una respuesta, ¿vale? Todo esto lo hace pues, mediante el procesamiento de estos estímulos que llegan, que recibe. ¿Cómo es posible a través de estos estímulos generar una respuesta? Pues porque dentro del cerebro, y no soy un experto ni nada, pero bueno, hay una serie de neuronas que están conectadas entre sí. Esta conexión de neuronas hacen lo que se conoce como red neuronal, ¿vale? Porque son una serie de neuronas que están conectadas entre sí y eso lo que genera es una red de neuronas. Cada neurona recibe una serie de señales que provienen de otras neuronas. Entonces, cuando recibe estas señales la neurona, lo que va a hacer es procesarlas y transmitir una señal, que es la respuesta de esta neurona a las señales que ha recibido, hacia otra neurona. ¿Vale? Repito por si acaso. O sea, cada neurona lo que va a hacer es recibir una serie de señales que vienen de otras neuronas, las procesará y transmitirá una señal en forma de respuesta hacia otra neurona. Y esa otra neurona pues hará lo mismo. ¿Vale? Ahora, esto es lo que sería la representación gráfica de lo que sería una red neuronal computacional. Vemos un conjunto de nodos, ¿vale? Estas bolitas verdes, que están conectadas entre sí a través de unas flechecitas, ¿vale? A su vez, estos nodos están agrupados en lo que se conoce como capas. Yo las he dibujado con estos rectángulos, naranja, rojo y lila. La naranja es la capa de entrada, las rojas son las capas ocultas y la lila es la capa de salida. Deep Learning es un modelo que tiene una entrada de datos y una salida de datos. La entrada de datos se hace por la capa de entrada y la salida de datos se hace por la capa de salida. Al final lo que vamos a tener en el Deep Learning es una capa de entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas. ¿Vale? Tenemos que tener muy claro que lo que hay en la capa de entrada no son neuronas. Estos nodos, no sé si lo he dicho, pero cada uno de estos nodos se le conoce como neurona. Lo que ocurre es que los nodos contenidos en la capa de entrada no son neuronas, son datos de entrada. Si queremos evaluar qué precio va a tener una vivienda, ¿vale? Pues podemos tener un posible valor de A, que sería pues 120 metros cuadrados, un posible valor de B, que serían 1000 metros de distancia a la playa, y un posible valor de C de 2 baños. ¿Vale? Entonces estos son los datos de entrada al modelo. ¿Vale? Y el resto pues son neuronas, que ya explicaremos cómo trabajan estas señales que reciben, tanto de las entradas como de otras neuronas. Deep Learning, como sabemos, es un conjunto de neuronas que están interconectadas. ¿Vale? Están interconectadas. De todos modos, ahora lo que nos interesa es conocer o saber cómo funciona una neurona internamente, ¿vale? Cómo procesa esos datos. Vale. Lo que vamos a hacer es mirar
internamente cómo funciona una neurona, ¿vale? Si analizamos una neurona de forma aislada, veremos, o aquí hemos representado una serie de entradas, ¿vale? In1, in2, in3, input 1, input 2, input 3, ¿vale? Datos que recibe una neurona, que pueden ser tanto datos de entrada como datos procedientes de otra neurona, de la salida de otra neurona, ¿vale? Entonces, la neurona lo que va a hacer es combinar todos estos datos de entrada para generar una salida, ¿vale? Y esta salida se propagará hacia otra neurona o, en el caso de ser una neurona que está en la salida del modelo, pues ya está, será una neurona, será un resultado que veremos en la salida del modelo, ¿vale? Esta neurona lo que va a hacer internamente es recoger estas entradas, ¿vale? Los valores de estas entradas, de estos inputs, y entonces a cada una de estas entradas le va a asignar un peso, ¿vale? Peso 1, peso 2 y peso 3. Este peso indica la importancia que tiene esta entrada para la neurona. Este valor puede ser positivo o negativo, y si es significativo, significativo significa que está muy alejado de cero, significa que la entrada es muy importante, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Si el valor es muy cercano a cero, lo que hace es decir que esta entrada no tiene relevancia, ¿vale? Esto tiene sentido porque al final lo que vamos a hacer es una suma ponderada, ¿vale? Donde cada una de estas entradas se va a multiplicar por su peso respectivo, ¿vale? Y esto pues se va a ir sumando, ¿vale? Esto es lo que se conoce como una suma ponderada. Y luego a esta suma ponderada lo que se le va a sumar es lo que se conoce como sesgo, ¿vale? Entonces aquí podemos deducir que obviamente lo que he dicho antes es cierto, ¿no? Si un peso es muy significativo, lo que va a hacer es darle mucha importancia a esa entrada. Pero si un peso es muy cercano a cero o incluso cero, lo que va a hacer es darle pues una importancia muy reducida a esa entrada, o si es cero, pues una importancia nula, porque si tú un valor lo multiplicas por cero, pues te da cero, ¿vale? Perfecto. Y ahora lo que se hará a esto, al resultado de esta operación, que es muy sencillita, se le conoce como entrada neta. Lo que va a hacer todo este algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Es que él va a ser capaz de asignar los valores a los pesos y al sesgo adecuados, ¿vale? Esto es lo que hace internamente el algoritmo de Machine Learning. Luego, esto es lo que se conoce como entrada neta. Y para tener la salida de la neurona, lo que se va a coger es esta entrada neta que hemos calculado y la vamos a pasar por una función de activación. De esta forma tendremos la salida de la neurona. Y esta salida de la neurona, como he dicho antes, pues irá hacia otra neurona o será, en el caso de estar en la capa de salida, pues será la salida del modelo, ¿vale? O una de las salidas, porque al final un modelo puede tener varias neuronas de salida. Las funciones de activación permiten realizar un modelado no lineal y también permiten acotar la salida de la neurona dentro de un rango de valores. Ahora lo vamos a ir viendo qué quiere decir estas dos cosas, ¿vale? A poco. Para ello lo que vamos a hacer es simplificar mucho el problema a dos variables. Tendremos una variable de entrada y otra de salida, es decir, nuestra red neuronal recibirá un dato de entrada y a partir de este dato tendrá que predecir el valor correspondiente de salida. Un ejemplo puede ser un modelo que tenga que predecir el valor de una vivienda en función de los metros cuadrados. Nosotros insertaremos los metros cuadrados al modelo y este nos devolverá el valor monetario de esa vivienda. ¿Por qué únicamente dos variables? Porque a fin de cuentas es muy poco práctico llevarse un problema tan pocas variables, porque por ejemplo el precio de la vivienda va a depender de muchos factores, no solo del metro cuadrado.
Pues básicamente para que entendamos el concepto necesito llevarlo a nivel gráfico y para eso necesito reducir las dimensiones del problema. Es decir, reducir el número de variables. Si tengo dos variables, lo que tendré es un problema a nivel gráfico de dos dimensiones. Si tengo 10 variables, pues tendré 10 dimensiones y a ver quién se imagina a nivel gráfico un diagrama de 10 dimensiones. Yo no soy capaz, ¿vale? Bueno, supongamos que tenemos algo como esto. El eje horizontal puede ser algo como los metros cuadrados de la vivienda, es decir, la variable de entrada al modelo, y el eje vertical, el precio de la vivienda, es decir, la variable de salida del modelo. Busco una serie de datos de ejemplo y con ello consigo dibujarme un diagrama de dispersión o nube de puntos, que es esto que tenemos aquí. Por ejemplo, para una vivienda de 300 metros cuadrados, sé que su precio es de 525 unidades monetarias, ¿vale? Tengo el punto aquí. Únicamente tengo que trazar la perpendicular desde los 300 metros cuadrados y una vez llegado al punto, que estaría aquí, trazo la horizontal para saber el precio que tendrá la vivienda de 300 metros. Vale. Si nosotros observamos esta nube de puntos, ¿verdad que podemos imaginarnos una recta que más o menos se adapte a esta nube de puntos? Esto es porque entre los datos que tenemos en estos datos de ejemplo, ¿vale? De viviendas y su precio, la relación de estas dos variables, existe una relación lineal. Y esto quiere decir que podemos realizar un modelado lineal. Un modelado lineal en dos dimensiones significa una recta. En tres dimensiones significaría un plano. Con esto, una vez yo tengo esta recta, si yo, por ejemplo, quiero saber el precio de una vivienda de 280 metros cuadrados, pues simplemente me iría al eje horizontal a los 280 metros cuadrados, más o menos por aquí, trazaría una perpendicular que llegue hasta la recta y actuaríamos como si aquí estuviera el punto. Entonces, desde aquí trazaría una perpendicular al eje vertical que pase por la recta y aquí me diría lo que valdría la vivienda con los metros cuadrados estos de aquí, ¿vale? Aproximadamente unas 420 unidades monetarias. Lo que vemos con esto es que el modelado lineal es muy rígido y funciona solo cuando hay relaciones lineales, ¿vale? Las relaciones lineales son cuando se cumple, podemos utilizar un modelado lineal, es decir, cuando los puntos del diagrama de dispersión pueden situarse sobre una recta, sobre un plano, sobre un hiperplano, ¿vale? En función de las dimensiones de las que estemos hablando. ¿Qué ocurre si yo tengo un problema como este? Esto en realidad son puntos, lo que pasa es que me han salido cortados, ¿vale? Aquí tengo un grupo de puntos y aquí tengo un grupo de puntos. Pues como diría un compañero de la oficina, buena suerte, porque no somos capaces, a través de un modelado lineal, en este caso como estamos en dos dimensiones, no somos capaces de encontrar una recta que más o menos se adapte a este diagrama de dispersión. Pero sí que es cierto que con una función de activación yo puedo conseguir a través de la entrada neta algo como esto. Esta figura amarilla. Entonces, de esta forma consigo romper el modelado lineal para adaptarme mejor a los puntos, ¿vale? Y consigo también resolver el problema de forma más eficiente. Con un modelado lineal sería imposible, pero a través de una función de activación, como rompo este modelado lineal, puedo adaptarme mejor a la nube de puntos. Aunque no conozcamos en profundidad cómo funciona una red neuronal, sí que nos interesa saber qué funciones de activación hay y cómo interactúan, cómo nos condicionan en nuestra red, porque al final cada capa de nuestra red neuronal, sus neuronas, las neuronas de una capa van a actuar en función de una función de activación,
¿vale? Entonces necesitamos saber cuáles son las funciones de activación más comunes y qué es lo que hacen, ¿vale? Bueno, principalmente existen dos tipos de función de activación, las que se conocen como discretas y las continuas. ¿Qué diferencia hay? Las discretas devuelven un conjunto finito de valores. Pueden limitar la salida, por ejemplo, -1 o 1, es decir, dada la entrada neta de la neurona, cuando pasamos la función de activación nos devuelve un valor u otro, ¿vale? O sea, quiero decir que es un conjunto finito de valores, ¿vale? Entonces, las continuas devuelven un valor dentro de un intervalo de valores, ¿vale? O a veces puede no haber un intervalo de valores, es decir, cualquier valor, por ejemplo, cualquier valor entre 0 y 1, 0,005, 0,1, 0,15, 0,165, ¿vale? Esto sería una función de activación continua. Entonces tenemos que tener en cuenta que las funciones de activación, además de romper la linealidad, ¿vale? Como ya hemos visto, también limitan la salida. No tiene sentido utilizar una función lineal que me delimite la salida a un valor entre 0 y 1 si quiero calcular, por ejemplo, el valor de una vivienda. ¿Vale? Si yo tengo una neurona de salida, que esa neurona de salida en nuestro modelo me va a decir el precio de una vivienda, no tiene sentido que yo le aplique una función de activación que me delimite la salida a 0 o 1. Porque a lo mejor la vivienda vale 100.000 euros. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿qué funciones de activación hay? Bueno, hay muchas. Yo voy a mencionar algunas de las que creo que son las más importantes y que más se utilizan. Vale, en primer lugar tenemos la función de identidad. ¿Esto qué hace? Pues simplemente, a nivel gráfico sería algo como esto. ¿Vale? Tendríamos aquí cómo se comporta la función, es decir, la función recibe la entrada neta y el resultado es igual a la entrada neta, es decir, no hace nada. Es la función de identidad o lineal, es una función de activación que no hace nada. La salida de la neurona es la entrada neta en sí misma. ¿Vale? Luego tendríamos la función de escalón. La función de escalón lo que hace es que si la entrada neta es inferior a 0, me va a devolver un 0. Si la entrada neta es mayor o igual a 0, pues me va a devolver un 1. ¿Vale? La de identidad es una función de activación continua, mientras que la de escalón es una función de activación discreta. ¿Por qué identidad o lineal es continua? Pues porque me puede devolver cualquier valor. Y además no está acotada dentro de un rango de valores. ¿Por qué la de escalón es discreta? Porque me va a devolver o un 0 o un 1, ¿vale? Un número finito de valores. Luego tendríamos la sigmoide. La sigmoide lo que me va a devolver es un valor que va entre 0 y 1, ¿vale? Es una función de activación continua, porque entre 0 y 1 me puede devolver un rango de valores enorme, ¿vale? Y hace algo como esto. Tendría esta pinta, ¿vale? Tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es igual que la sigmoide. Lo que ocurre es que es una función también continua, ¿vale? Lo que ocurre que en la sigmoide íbamos del valor 0 al 1, pues en la tangente hiperbólica vamos del -1 al 1. Y por último tendríamos la ReLU. La ReLU es una función que se parece muchísimo a la de identidad, lo que ocurre que hace que todo valor, toda entrada neta inferior a 0, haga que su salida sea 0. Es decir, lo que hace es respetar los valores positivos de la entrada neta, pero los negativos los anula, ¿vale? Los convierte a 0. Esto es lo que hace la ReLU. Y ya está. Estas serían las funciones de activación, pues que creo que son más comunes y más utilizadas en el campo de Deep Learning. Antes de ver un ejemplo práctico, es importante que veamos los tipos de problemas a los cuales nos podemos enfrentar y
cómo tenemos que configurar nuestra red neuronal para que funcione. Existen dos tipos de problemas, los de regresión y los de clasificación. Ambos tipos de problemas condicionan mucho a cómo tenemos que configurar la capa de salida del modelo. ¿Qué es un problema de regresión? Un problema de regresión se da cuando el resultado es cuantitativo. Por ejemplo, predecir el valor de un coche. El valor de un coche es un resultado, es un valor cuantitativo. 6.000 euros, 12.000 euros, ¿vale? Mientras que los de clasificación hacen referencia a un resultado categórico. Por ejemplo, esta foto que te enseño es de un perro o un gato. ¿Pertenece a la categoría del perro o a la categoría del gato? O a ambas, ¿vale? Esta es la diferencia entre regresión y clasificación. Aquí vemos un posible esquema de lo que podría ser una red neuronal enfocada para resolver un problema de regresión. Tenemos tres datos de entrada, dos capas ocultas, ¿vale? Con dos neuronas cada una, y una neurona en la capa de salida, ¿vale? Aquí también podemos ver cómo he puesto una serie de pesos de ejemplo, ¿vale? Para que veáis que, por ejemplo, esta neurona de aquí, pues cogerá la salida de esta neurona y la multiplicará por 0,1. La salida de esta neurona y la multiplicará por menos 0,6. A esto le sumará el sesgo y luego aplicará la función de activación que toque. Y esto será la salida que irá hacia aquí, ¿vale? En el proceso de entrenamiento, ¿qué es lo que ocurrirá? Ocurrirá que cuando nosotros entrenemos este modelo, pasará que el modelo tendrá que encontrar los mejores valores de los pesos y los mejores valores del sesgo posibles, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estamos ante un problema de regresión, tendremos en la capa de salida una única neurona, ¿vale? ¿Por qué una única neurona? Porque solo espera un valor de salida. Con una activación que tiene que ser lineal, esto quiere decir que o es ReLU de las que hemos visto, o es la ReLU, o es la función de identidad, porque no tiene sentido que acotemos la salida del modelo. Si yo quiero un resultado cuantitativo, no tiene sentido que lo acote entre 0 y 1, ¿vale? En cambio, las capas intermedias pueden tener las funciones de activaciones que nosotros creemos o que mejor se ajusten al modelo, ¿vale? Además, cuando hablamos de función de activación, es importante tener en cuenta que no sirve de nada poner a esta una función de activación lineal, o sea, por ejemplo, a esta la identidad, a esta identidad y a esta identidad, ¿vale? Eso es lo peor que podemos hacer, ¿vale? Hay que aprovechar de romper esa modelización lineal y romperla pues en las capas ocultas, ¿vale? No quiere decir que forzosamente, o sea, por ejemplo, aquí podríamos tener una función sigmoide de activación, aquí una lineal y aquí otra lineal, ¿vale? Aquí siempre una lineal porque estamos ante un problema de regresión, pero en las ocultas, al menos alguna de las capas ocultas debería de tener una función de activación diferente a la lineal, ¿vale? Para intentar romper los modelados lineales. Vale, luego tenemos los problemas de clasificación, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede ser una red neuronal pensada para resolver un problema de clasificación, que intenta saber, dado una imagen, si esta imagen es de un perro o un gato. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este modelo? Nosotros tendremos que preparar estos datos, tendremos que coger las imágenes y transformarlas a valores numéricos. Y esto lo vamos a hacer convirtiendo la imagen a píxeles, ¿vale? Seguramente habrá muchísimos píxeles, por lo tanto, cada uno de estos píxeles va a ser un valor de entrada. Como vemos, en este caso tenemos dos neuronas en la capa de salida. Y aquí podemos interpretar que si la respuesta del modelo da lugar a que h sea igual a 1 e y sea igual a 0, pues la imagen sea de un perro. En cambio, si y me da una salida de 1 y h
me da una salida de 0, pues que la imagen sea de un gato. Cada neurona, como podéis intuir, está asociada a una categoría. La categoría del perro. La neurona H está asociada a la categoría del perro, mientras que la neurona I está asociada a la categoría del gato. Por eso, si H es 1, quiere decir que la imagen es de un perro. Si I es 1, quiere decir que la imagen es de un gato. Entonces, eso precisamente, ¿vale? Que si el valor es 0 o cercano a 0, significa que es poco probable que pertenezca a la categoría que está con la que se vincula la neurona, y si el valor es 1 o cercano a 1, significa que es muy probable que pertenezca a la categoría con la cual se asocia esa neurona, ¿vale? En este ejemplo hipotético, H se asocia con perro y se asocia con gato. Si, por ejemplo, nos devolviera que H es 0,7 e I es 0,1, pues seguramente la imagen será de un perro. Ante los problemas de clasificación, tenemos que tener en cuenta además otro factor. ¿Qué tipo de problema de clasificación es? De esta forma, podremos elegir la función de activación adecuada. Ya hemos podido intuir, creo, que tendremos tantas neuronas de salida como categorías haya. Si la imagen puede ser de un perro, un gato o un loro, tendremos que tener 3 neuronas de salida. Una que se asocie con la categoría del perro, otra que se asocie con la categoría del gato y otra que se asocie con la categoría del loro. Vale. Entonces, tenemos que ver si estas clases son disyuntivas. Disyuntiva quiere decir que una clase que, si pertenece a una clase, no puede pertenecer a otra. Por ejemplo, la imagen puede ser de un perro o un gato o un loro, pero no puede ser de un loro y un gato a la vez. Esto es un problema disyuntivo. Entonces, en el caso de que no sean disyuntivas, vamos al caso más sencillo. Bueno, los dos son sencillos, pero uno ya lo conocemos y el otro no. Si no son disyuntivas, utilizaremos la función sigmoide. Si son disyuntivas, podemos utilizar la función sigmoide, ¿vale? La sigmoide nos sirve en ambos casos, pero si queremos ser más eficientes y mejorar nuestro modelo y que entrene mejor y que sea pues mejor, tendremos que utilizar una función de activación que no hemos visto porque es especial y se llama softmax, ¿vale? Softmax es una función de activación especial que tiene en cuenta la salida de todas las neuronas de la capa para así poder ofrecer un resultado porcentual que nos indicará la probabilidad de pertenecer a una de las clases, a cada una de las clases, ¿vale? Como hemos visto hasta ahora, las funciones de activación se basaban en la entrada neta de una neurona, ¿vale? Si volvemos muy atrás... Madre mía. ¿Vale? Teníamos una entrada neta y esta entrada neta se pasaba por una función de activación. Entonces, la función de activación lo único que tenía en cuenta era la entrada neta de la neurona sobre la cual se estaba aplicando. Pues la capa softmax no funciona así. La capa softmax tiene en cuenta todas las entradas netas de todas las neuronas. ¿Vale? Y de esta forma puede ofrecer un resultado porcentual. Vamos a intentar ver un poquito la diferencia. ¿Vale? Supongamos que tenemos un modelo que me dice si una imagen es de un perro, de un gato o de un loro, ¿vale? Disyuntiva. Si utilizamos la sigmoide, podríamos tener un resultado tal y como este, ¿vale? Si nos damos cuenta y sumamos todos estos valores, esto nos dará un valor superior a 1, porque no nos está devolviendo una respuesta porcentual. En cambio, softmax nos podría devolver una respuesta tal y como esta, que nos indica claramente que el conjunto de datos que hemos utilizado nos dice que el 70%, que tenemos un 70% de probabilidad de pertenecer a la clase perro, un 20% a la gato
y un 10% a la loro. Cabe decir que la sigmoide rara vez nos va a devolver unos resultados tan claros como estos, ¿vale? Le cuesta mucho llegar al 1, porque el 1 es su tope. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Softmax nos da un resultado más visible, ¿vale? Porque nos deja claro a qué categoría, qué porcentaje de probabilidad tienes para pertenecer a cada una de las categorías, y además tiene un doble efecto, que es que ayuda al algoritmo a ser más eficiente, ayuda a que pueda aprender mejor. Esto lo veríamos si entrásemos en profundidad en las redes neuronales y viéramos por dentro cómo funcionan, sin librerías y sin nada, programándolas nosotros mismos, y veríamos efectivamente que es así, ¿vale? Pues eso. ¿Cuál es el objetivo de nuestro algoritmo de Machine Learning? Pues dar la mejor respuesta posible, ¿vale? ¿Y esto cómo lo hace? Pues nosotros configuraremos una red neuronal, como veremos creo que en el siguiente vídeo, y lo que hará este algoritmo por dentro es tratar de ajustar el valor de estos pesos, ¿vale? De estos pesos y los sesgos que actúan sobre cada una de las neuronas. De esta forma, cuando se modifican estos valores, la salida es distinta y de esta forma se va ajustando progresivamente. Vale, la cosa es, ¿cómo se hace esto? Pues esto se hace mediante el algoritmo del descenso del gradiente. Descenso de gradiente es un método que nos permite obtener el mínimo error posible dentro de funciones muy complejas. Tiene un costo computacional elevado porque es un algoritmo muy intenso en operaciones, pero aún así compensa su uso porque es de lo mejor que tenemos. El símil, para hacerse una idea, es que imaginamos que estamos en una montaña con los ojos vendados porque somos unos temerarios, ¿vale? Y queremos bajarla. Pues ¿qué es lo que haremos? Pues como no vemos, lo que haremos es ir tanteando con el pie buscando pendientes descendentes, ¿vale? Buscaremos la mayor pendiente descendente y avanzaremos en esa dirección, ¿vale? Pues ahora nos imaginamos que la montaña es la función de error y nosotros utilizamos el descenso del gradiente, que es esto que hacemos con los pies, ¿vale? Para ir avanzando. Y entonces, pues eso, pues llegamos a la parte mínima de la montaña, ¿no? Al mínimo error posible, que es el objetivo. Al final lo que nos da este método es un vector. Un vector que no es más que un ente, es un ente, ¿vale? Como la recta o el plano. Y bueno, pues al final lo que es coloquialmente es una flecha, ¿no? Que me está indicando hacia dónde tengo que ir y que además tiene una dirección, un sentido y una magnitud, ¿vale? Una flecha. Pues esto es lo que conseguimos con el descenso del gradiente, esta información. De esta forma, el algoritmo ya es capaz de saber cómo tiene que ajustar los pesos, porque sabe hacia dónde tiene que corregir. Vale. Esto de aquí es una función de error muy simple, ¿vale? Una función de error lineal. La vemos en vista oblicua y en vista aérea, ¿vale? Vista oblicua y vista aérea. Y representaría un parámetro, ¿vale? Que puede ser un parámetro asociado a una entrada, X otro parámetro y Z el error. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos el valor de Y y el valor de X que dé una Z lo mínimo posible. Buscamos el punto más bajo de esta función, ¿vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace progresivamente. Cuando inicializamos un modelo, los pesos y los sesgos se asignan de forma automática, ¿vale? De forma aleatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al principio tendremos un error enorme y mediante el descenso del gradiente sabremos hacia dónde tenemos que ajustar. Y ajustaremos. Ajustaremos, ¿vale? Iremos ajustando hasta llegar al punto rojo, ¿vale? No me avanza la diapositiva, pero el puntito amarillo, que es el error actual, pues debería de ir llegando hasta el rojo, ¿vale? Lo que hacemos con el descenso del gradiente es encontrar el vector que me dice hacia dónde hay más pendiente.
dentro de la función de error. Esto, pues a lo mejor podría ir por aquí, ¿vale? En funciones de error complejas, pues a lo mejor tenemos un poquito de más dependiente por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, ¿vale? No es en ningún caso un camino directo, como aquí dibujado, ¿vale? Esto, bueno, en funciones de errores muy simples puede ser, pero en funciones de errores complejas, no. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de red neuronal para resolver un problema muy simple para que veáis cómo funciona utilizando TensorFlow en el navegador, ¿vale? TensorFlow lo podéis utilizar pues, en varios lenguajes como Python, JavaScript, y en el caso de JavaScript lo podéis utilizar tanto en un navegador o en Node, ¿vale? Yo lo voy a hacer en un navegador porque si alguien quiere seguir la lección y no tiene Node, pues bueno, pues la puede seguir, ¿no? Pero al final es muy similar, ¿no? Quien lo quiere hacer en Node, pues lo puede hacer en Node. Vale. Lo primero que hay que hacer es generarse un fichero HTML, ¿vale? Yo lo voy a abrir. Vale, lo abro, mostraré aquí la consola para que veamos los resultados. ¿Vale? Y lo que tenéis que hacer es en la cabecera, ¿vale? En la cabecera, cargar la librería de TensorFlow. Esto lo podéis encontrar en la página web de TensorFlow, ¿vale? Vamos a la página web de TensorFlow y tenéis un apartado de configuración, ¿vale? TensorFlow para JavaScript, y tenéis un apartado de configuración donde aquí os dice uso mediante la etiqueta script. Copiáis esto. Esto es para utilizarlo a través de JavaScript. Si quisierais utilizar Node, pues aquí están las configuración para Node, ¿vale? Pero ya digo, lo vamos a hacer a través del navegador. Perfecto. Vale. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Vale. Lo primero, ¿qué es lo que haremos? Lo que vamos a hacer es prepararnos unos datos, ¿vale? Unos datos que van a entrar al modelo y unos datos que van a ser la salida esperada del modelo. Me explico. Vamos a tener una primera variable que va a contener los datos de entrenamiento, ¿vale? Un modelo se entrena a través de unos datos de entrenamiento, ¿vale? No se entrena por obra divina, sino que necesita unos datos de entrenamiento. Entonces, vamos a definirnos dos arrays, ¿vale? Y estas arrays van a contener esta información de aquí. Vale, me explico. Voy a cerrar esto. Vale. Esto son las entradas. Esto, las salidas esperadas. Es decir, lo que yo estoy diciendo. Oye, modelo, si te inserto un 0 y un 0, es decir, dos entradas, quiero que me des como resultado un 0. Si te inserto un 0 y un 1, quiero que me retornes un 1. Si inserto un 1 y un 0, que me retornes un 1. Y si inserto un 1 y un 1, quiero que me retornes un 1. Aquí lo que vamos a tener, por lo tanto, es un modelo que va a admitir dos entradas y va a tener una neurona de salida. ¿Vale? Si en lugar de dos valores por array tuviéramos 3, pues serían 3 entradas. Si tuviera de salidas dos valores, pues tendría dos neuronas de salida en lugar de una.
Vale. Estos son los datos de entrenamiento y lo que va a hacer el modelo es aprender la tabla lógica OR. ¿Vale? Si no me he equivocado, esto debería de ser la OR. Vale. Siguiente paso. TensorFlow no trabaja directamente con matrices multidimensionales, sino que trabaja con tensores. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es convertir estas matrices multidimensionales a tensores. Pues muy sencillo. Me defino las entradas al modelo van a ser TF es un objeto que yo tengo disponible al insertar la librería. Esto es un método del objeto TF y le paso como parámetro el array multidimensional con las entradas. De esta forma me genera el tensor que va a contener los datos de entrada al modelo. ¿Vale? Y lo mismo con las salidas. ¿Vale? Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos nuestro modelo. ¿Vale? Perfecto. Pues entonces, lo que vamos a hacer es una función asíncrona. Vale, createModel, que le voy a llamar. Y dentro de esta función asíncrona, lo que voy a crearme es un modelo secuencial. ¿Vale? A través del método sequential. ¿Por qué? ¿Qué es un modelo secuencial? Pues un modelo secuencial es el tipo de modelo que estamos trabajando. Las redes neuronales tradicionales pues se componen de capa a capa, capas que están colocadas de forma secuencial. Pues es un modelo secuencial, ¿vale? Porque tiene una capa, luego tiene otra, los datos van de una capa a otra capa a otra capa, ¿vale? Son secuenciales. Luego vamos a generarnos una constante, otra constante, que le voy a llamar hidden config. ¿Por qué? Yo quiero que este modelo tenga su entrada, ¿vale? Porque tiene que tener su entrada. Luego va a tener una capa oculta y va a tener una capa de salida. Esta capa oculta se va a configurar a través de unos parámetros. Mira, vamos a crearla así. Vamos a crearla directamente. Entonces, para crear una capa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tf.layers.dense. ¿Qué quiere decir dense? Dense quiere decir que vamos a estar frente a una capa densamente conectada. Si volvemos esto, por ejemplo, son capas densamente conectadas, ¿vale? Donde, si os dais cuenta, esta neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, ¿vale? Pues eso es una capa densamente conectada, que es el tipo de conexión más frecuente que hay en TensorFlow. Perfecto. Y luego, cuando yo creo una capa, tengo que pasarle unos parámetros de configuración. Le voy a pasar las unidades que van a ser el número de neuronas que va a tener esta capa. Por ejemplo, 10. ¿Vale? Esta capa oculta va a tener 10 neuronas. Luego vamos a definir otra propiedad que es un array con el número de entradas que va a recibir esta neurona. Si volvemos, esta capa de aquí, ¿vale? Estaría compuesta de 2 unidades y el input shape sería de 3, porque tiene
3 neuronas en la capa anterior. Estos son datos de entrada, pero bueno, da igual, ¿vale? Que sean datos de entrada o neuronas. Este de aquí tendría un input shape de 2, porque tiene 2 neuronas en la capa anterior. Por lo tanto, como esta va a ser la capa oculta, solo vamos a tener una, podremos tener más, va a tener un input shape de 2, porque tiene 2 valores de entrada, 1 y 2. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer con esta capa oculta que ya hemos creado? Pues la vamos a unir al modelo. Ya voy a cerrar esto molesta. Vale, la vamos a unir al modelo. ¿Cómo? Pues model, ¿vale? Que es el modelo que ya he creado anteriormente, punto add hidden. De esta forma, este modelo ya tiene incluida esta capa. Y luego vamos a hacer definir una función de activación. En TensorFlow tenemos varias funciones de activación disponibles, ¿vale? Si no especificamos ninguna, ¿cuál pone? Pues pone la lineal. Si vais a la documentación, dentro de la documentación, ¿vale? Si navegáis un poco a través de la documentación, veréis que en el apartado TF-Layers Activation, si bajáis un poquito, veréis que aquí indica todas las funciones de activación que hay disponibles, ¿vale? Aquí hay algunas que no hemos visto, porque yo me he limitado a comentar pues las básicas, esenciales y que todo el mundo conoce, ¿vale? Pues eso. Aquí tenemos las funciones de activación que son compatibles con TensorFlow. Entonces, yo le voy a poner la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica es una función de activación que me gusta mucho cómo actúa en capas intermedias. Siguiente. Vamos a preparar la capa oculta. Pues haremos el mismo proceso y definiremos una unidad en la capa de salida, no capa oculta, ¿vale? Definiré una unidad, quiero un único valor de salida. El input shape pues tendrá que ser de 10 porque la capa anterior, que será esta de aquí, tiene 10 unidades. Y la activación la vamos a hacer por tangente hiperbólica. Fijaos que yo aquí lo que voy a buscar es un valor que va entre 0 y 1. ¿Vale? Por lo tanto es un valor acotado, es un valor delimitado en un rango. Podría utilizar también la sigmoide, ¿vale? Lo que aquí no tendría mucho sentido quizás es no utilizar una función de activación, porque no queremos abarcar tanto rango de valores, ni utilizar una ReLU, ¿no? Si al final es un valor entre 0 y 1, pues ya está. Pues utilizamos una función de activación que me acote ahí y de esta forma el modelo pues entrenará mejor y más eficientemente. Y lo siguiente es añadir el modelo, bueno, al modelo la capa de salida, ¿vale? Siguiente paso, compilar el modelo. ¿Cómo lo compilamos? Pues model.compile, ¿vale? Y aquí le vamos a pasar unos parámetros de configuración. El primero, el optimizador. ¿Optimizador qué es? Es qué algoritmo vamos a utilizar para reducir el error. Ya hemos dicho, ya sabéis, que el más popular es el descenso del gradiente. Pues para indicarle que queremos utilizar el descenso del gradiente, le pasamos como valor SGD, un string SGD, ¿vale? Y luego vamos a indicar qué función de error queremos utilizar. Normalmente, la función de error más común es la del error cuadrático medio, ¿vale? Si le indicamos así. Pero sí que es cierto que en problemas de clasificación se suele emplear más la de entropía cruzada,
¿vale? Porque es una función de activación que funciona mejor en esa tipología de problemas. Incluso en este podría funcionar mejor. Bueno, funciona, a ver, el de la entropía cruzada, ¿vale? Es otra función de error. Ahora mismo no recuerdo cómo es el valor, qué valor tiene, pero bueno, eso está en la documentación seguramente. Lo que es muy eficiente cuando nosotros finalizamos, tenemos una capa de salida que está activada con una softmax o con una sigmoide, ¿vale? Funciona mejor porque hace que el algoritmo del gradiente descendente funcione mejor, aprenda más rápido, ¿vale? Perfecto. Esto es difícil de imaginárselo porque al final lo que estamos haciendo es utilizar una librería y estamos creando la red neuronal con una librería, pero no estamos indagando en las entrañas de esto. Por eso yo creo que a veces para aprender es mejor olvidarse de librerías, ¿vale? Sí que es cierto que va muy bien una vez sabes y para hacerte una idea de cómo funcionan las cosas, pero si quieres indagar, mejor crea de tus propios algoritmos, ¿vale? Yo no sé si lo he comentado, pero grabé un curso en Udemy donde los algoritmos son todos propios, ¿vale? Durante las lecciones pues se van haciendo los propios algoritmos. Entonces me parece más interesante. Lo que pasa que aquí, si me pongo a hacer eso, uno también tiene que comer, ¿no? Vale, lo siguiente, lo siguiente. Ya la hemos compilado, ya tenemos compilado el modelo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a definirnos otra variable, ¿vale? Que va a definir, va a designar qué parámetros vamos a utilizar para entrenar este modelo. Y aquí he puesto épocas 1000. Vamos a explicar. Realmente, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se entrena este modelo? Pues este modelo lo que va a recibir son dos entradas, ¿vale? Inicializará sus sesgos y sus parámetros de forma aleatoria y lo que hará es recibir estas dos entradas, aplicará todos esos valores que ha calculado, esos pesos y esos sesgos, y obtendrá un resultado. Y mirará en cuánto se ha equivocado, cómo se ha equivocado, mirará cómo tiene que ajustar los pesos y los ajustará. Mirará este resultado, mirará estos datos de entrada y hará lo mismo con los datos modificados y verá cuánto se ha equivocado. Volverá a hacer otro ajuste y así progresivamente. Entonces, cuando el algoritmo ha hecho ese proceso con estos datos, con estos datos, con estos datos, con estos datos, se dice que ha hecho una época. ¿Vale? O sea, una época es cuando ha recorrido todos los datos de entrenamiento. Si yo digo que me va a hacer 100 épocas, pues lo que va a hacer es recorrer todos los datos de entrenamiento 100 veces. Y lo voy a dejar a 100. Siguiente. Vamos a hacer ahora sí el entrenamiento. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Mirad. Me voy a definir una constante, ¿vale? La cual le voy a llamar h, ¿vale? Y voy a utilizar el método, el await, ¿vale? Para que espere a que acabe todo este proceso, toda esta promesa. Y voy a llamar, para que funcione el await, fijaos que hayáis puesto que la función sea asíncrona, si no nos va a funcionar, ¿vale? Eso es un error tonto, pero bueno, puede pasar y a mí me ha pasado, ¿vale? Pues llamamos al método fit y le pasamos los inputs, los tensores inputs que están aquí, los hemos preparado aquí, los outputs, ¿vale? Y la configuración del entrenamiento. Vale, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer un console log aquí de h. Y vamos a llamar a la función para que se ejecute. Vale. Vamos a ver la consola, a ver qué nos dice.
Y la consola me está mostrando, ¿vale? Me está haciendo este console log, ¿vale? Si os dais cuenta dice línea 52 es este console log, y me está mostrando varias cosas, los parámetros con los cuales ha configurado este modelo, me está diciendo las épocas que ha hecho, ¿vale? Al final este elemento es poco interesante, lo que me interesa es el histórico, ¿vale? El histórico tiene una propiedad que se llama loss, que esto lo que me viene a indicar es qué error hay en cada una de las épocas. En la primera época, que sería la época 0, hay un error de 0,91. En la época 1, pues de 0,77. Y como veis, progresivamente el error se va reduciendo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el modelo, época a época, va aprendiendo, ¿vale? Hasta llegar a la época 99, donde tengo un error muy pequeñito, ¿vale? De 0,088, ¿vale? Hago un poquitito más grande. Pues eso, ¿vale? Entonces, la parte interesante es precisamente la del histórico. ¿Cómo puedo saber qué error tiene el modelo al final de todo su entrenamiento? Pues podría hacer algo como esto. Si yo miro en la propiedad loss, que es un array, ¿vale? Este array que estamos observando aquí, miro su última posición, pues obtendré el último error del modelo, ¿vale? También es interesante observar cómo ha evolucionado este error, ¿vale? Porque puede pasar que el error se vaya incrementando, que las neuronas saturen, ¿vale? Y entonces ya tendríamos un poquito más de guerra. Vale, entonces, ¿cómo hacemos una predicción a través de un modelo entrenado? Y con eso ya acabo esta primera visión, ¿vale? Para hacer una predicción, lo que puedo hacer es, me declaro una variable y llamo del modelo al método predict, ¿vale? ¿Y qué le paso entre paréntesis? Pues le paso un tensor con los datos de entrada que quiero utilizar, ¿vale? Yo ahora le voy a pasar pues un tensor con todos los datos de entrada, ¿vale? Para ver qué tal se comporta. ¿Cómo puedo ver gráficamente un tensor? Pues llamaría la variable que lo tiene, ¿vale? Que referencia hacia ese tensor y llamaría su método print. Y podría comparar con el output, ¿vale? Esto es lo que yo realmente estoy obteniendo y esto es lo que espero obtener. Volvemos a lanzar. Vale, y como veis, yo espero obtener estos valores de aquí y estoy obteniendo estos de aquí. Y estoy obteniendo un error al final de este valor. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer si quiero mejorar esto? Pues puedo alterar la configuración de nuestra red neuronal, puedo hacer más épocas, ¿vale? Fijaos que si yo aumento a 500 y vuelvo a relanzar, como recorrerá todos los datos más veces, se ajustará más a los datos de entrenamiento. ¿Veis? Y ahora pues el error es muy inferior, 0,03. Estábamos en 0,10, más o menos. ¿Vale? Los valores que yo obtengo y los valores que espero obtener. Bueno, pues esta ha sido una introducción a cómo funciona TensorFlow para crear redes neuronales, ¿vale? Y hemos hecho un ejemplo muy sencillito a través de una puerta lógica OR. Espero que os haya sido de utilidad. Y nada, nos vemos.